Amigos, antes de comenzar esta historia que muy pocos se atreven a escuchar completa, te invito a que dejes un comentario con tu opinión y a que te suscribas al canal, porque lo que vas a descubrir hoy no lo encontrarás en ningún libro escolar ni en las versiones edulcoradas de la historia oficial. Lo que vamos a abrir es una puerta sellada por siglos, un pasillo de sombras que conecta con las entrañas más oscuras de la realeza europea. Y si decides entrar, ya no habrá marcha atrás. Existe un documento olvidado en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano, resguardado bajo un silencio que ha durado casi 5 siglos. No se trata de un simple trozo de papel, sino de una carta amarillenta, impregnada con tinta, lágrimas y manchas microscópicas que algunos expertos aseguran son restos de sangre humana. Esa carta jamás debió existir. Es la confesión de una niña de apenas 14 años que fue arrancada de su inocencia en la noche que la historia había prometido convertirla en reina. Y lo que ocurrió aquella madrugada no solo quebró su alma, sembró en ella la semilla de una venganza que tardaría décadas en madurar, pero que acabaría cambiando el rumbo de Francia entera. Su autora fue Catalina de Médici, una joven florentina que llegó a Francia como pieza clave de un ajedrez político donde papas y reyes movían peones humanos con indiferencia. Catalina creía que su matrimonio con Enrique de Orleans sería el inicio de una vida de prestigio, poder y estabilidad. Nadie le advirtió que la cámara nupcial estaba preparada no para recibirla como esposa, sino como víctima de un ritual secreto, disfrazado bajo el nombre de ceremonia de purificación. Imagina el Palacio de Marsella, la noche del 25 de octubre de 1533. Afuera las calles vibraban con música, vino y celebraciones. Los ciudadanos festejaban la unión entre la corona francesa y la poderosa familia Médici. Pero dentro, en los pasillos más ocultos, iluminados apenas por antorchas que proyectaban sombras inquietantes sobre tapices de guerra, se preparaba un espectáculo que jamás quedaría registrado en las crónicas oficiales. Catalina, apenas una adolescente, caminaba con pasos inseguros hacia su destino. Había sido instruida para mantener la serenidad de una dama noble, pero bajo sus guantes de seda, sus manos sudaban. En su interior sentía un temblor que no podía controlar. Frente a ella se abrían las puertas de la cámara nupcial, donde Enrique, su esposo de 15 años, la esperaba. Lo que Catalina no sabía era que Enrique no estaba solo. 23 miembros de la alta nobleza, ocultos tras rendijas secretas y pasadizos construidos especialmente para espiar, aguardaban en silencio. No eran testigos pasivos, eran parte activa de una tradición cruel y degradante. Apostaban entre susurros cuánto resistiría la joven italiana antes de derrumbarse. El verdadero director de esa función macabra no era Enrique, sino Diana de Poitiers, amante del joven príncipe y mujer 30 años mayor que él. Diana había moldeado cada gesto, cada palabra, cada humillación de esa noche. Bajo su influencia, Enrique se comportó como una marioneta obediente. Las primeras caricias fueron un engaño calculado. Luego la violencia se apoderó de la habitación. Catalina suplicaba en italiano, pero sus ruegos eran sofocados por las risas ocultas detrás de los muros. El trauma fue tan atroz que sus delicados vasos sanguíneos reventaron, y de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas mezcladas con sangre. 3 veces durante esa noche, el médico de la corte, Arnaud Dubois, fue llamado para reanimarla. 3 veces perdió el conocimiento y 3 veces fue devuelta a la pesadilla. Cada vez que abría los ojos, las sombras de los voyeurs parecían acercarse más, como buitres en torno a un cuerpo agonizante. Con el amanecer, la niña Catalina había muerto simbólicamente. En su lugar emergía algo nuevo, una mujer que jamás olvidaría aquellos rostros y que transformaría su dolor en un mapa de venganza. Durante los años siguientes, Catalina cultivó una imagen de docilidad y sumisión. Caminaba por los pasillos del palacio con pasos lentos, sonreía cuando debía,
aceptaba humillaciones menores, mientras en secreto registraba en un diario los nombres de los 23 testigos de su violación ritual. Con tinta negra anotaba detalles minuciosos. ¿Qué dijeron? ¿Cómo se rieron? ¿Dónde estaban ocultos? No era un registro cualquiera, era una lista de condenados. El primero en caer fue Jean de Montmorency, un cortesano altivo que aquella noche había propuesto entre risas apostar cuánto tiempo resistiría la joven florentina antes de colapsar. Catalina jamás olvidó su rostro iluminado por el fuego de las antorchas mientras bebía vino y observaba su sufrimiento. 3 años después, la reina preparó para él una mezcla de cicuta y mercurio, un veneno diseñado para provocar convulsiones, espuma rosada en la boca y una agonía prolongada que reproducía en carne propia el tormento que ella había vivido. Cuando Montmorency fue hallado muerto, la corte murmuró sobre una intoxicación alimentaria, pero en su habitación apareció un pequeño frasco de cristal con un líquido rojo oscuro y una nota, para que recuerdes lo que viste. Ese frasco se convirtió en la firma personal de Catalina, una marca siniestra que acompañó la caída de cada uno de los testigos. La corte entera comenzó a susurrar que una maldición invisible recorría los pasillos, cobrando vida tras vida. Nadie sospechaba de la joven reina, que continuaba mostrando la misma sonrisa serena, incluso cuando dentro de ella se gestaba una araña que tejía lentamente su red. Pero había un nombre que brillaba en su diario con un odio especial: Diana de Poitiers. Ella no fue solo testigo, sino arquitecta intelectual de la humillación. Catalina comprendía que eliminarla no sería un acto rápido, sino su obra maestra. Eligió el método más cruel, un envenenamiento lento, casi imperceptible, que desgastaría cuerpo y mente durante meses. Cada vez que Diana bebía de su copa en un banquete, Catalina la observaba con una sonrisa cortés, intercambiando miradas cargadas de un secreto que solo ellas comprendían. Día tras día, la favorita del rey comenzó a debilitarse. Sus reflejos se tornaron torpes, su memoria fallaba, su brillo se apagaba. Catalina disfrutaba cada instante de esa decadencia, porque sabía que estaba replicando en su enemiga el mismo sufrimiento prolongado que ella había soportado desde la noche de bodas. Finalmente, Diana murió a los 66 años, tras beber de una copa ofrecida por la propia Catalina. La autopsia rudimentaria reveló órganos destruidos como por una enfermedad invisible. Nadie sospechó que la asesina estaba en la misma sala, sonriendo con la serenidad de quien ha completado una obra de arte. Pero ese era apenas el inicio. La lista seguía siendo larga y cada muerte era un acto meticuloso de justicia poética. Catalina no se limitaba a matar, recreaba en cada víctima una porción del dolor que ella había padecido. Y aunque todos creían ver en ella a una reina dócil y sumisa, lo que ocultaba era la mente de una estratega que había aprendido a convertir la humillación en un arma imparable. Lo más aterrador es que los documentos vaticanos revelan que Catalina no fue la única. Sus diarios, junto con otros manuscritos ocultos durante siglos, muestran un patrón inquietante. Varias reinas de Europa, moldeadas por abusos, traiciones o humillaciones, transformaron su dolor en mecanismos de poder oscuro. María Tudor, Isabel de Baviera, Lucrecia Borgia, todas ellas, de maneras distintas, encontraron en el veneno, en la tortura o en los rituales prohibidos un camino de represalia y dominio. Catalina de Médici solo fue la más hábil en borrar las huellas de sus actos, hasta el punto de que la historia oficial prefirió callar. Pero las sombras no se borran tan fácilmente. Siguen latiendo en cartas manchadas de sangre, en símbolos grabados en tumbas reales y en relatos que los guardianes del Vaticano juraron mantener ocultos. Y lo que estás a punto de escuchar en las siguientes páginas no solo pondrá en duda la versión que aprendiste en la escuela, sino que te obligará a preguntarte qué tan lejos puede llegar un ser humano cuando la humillación rompe el límite de lo soportable. Los pasillos del Palacio de Marsella
nunca volvieron a ser los mismos después de aquella noche maldita. Lo que para muchos fue un simple matrimonio, destinado a sellar alianzas políticas, para Catalina se transformó en el inicio de un plan de venganza tejido con la precisión de un relojero. Cada día, cada gesto, cada palabra que ella pronunciaba frente a la corte estaba calculada. Sabía que no podía precipitarse. La paciencia sería su arma más letal. Durante los primeros años, Catalina fingió ser una esposa dócil. Aceptaba humillaciones menores, toleraba las comparaciones con otras damas de la corte y fingía no notar el desprecio velado de los que la consideraban extranjera. Pero en la intimidad, cuando las luces se apagaban y el palacio dormía, abría su diario secreto y repasaba los nombres de los 23 testigos. Ese libro no era un simple cuaderno, era su Biblia personal, escrita con la misma devoción con la que otros rezaban oraciones. Cada página estaba marcada por un símbolo, 3 círculos entrelazados atravesados por una línea vertical. Era el emblema que había dibujado con su propia sangre en la cámara nupcial y que desde entonces se convirtió en la señal de su juramento eterno. Los años pasaban y la corte comenzaba a murmurar sobre muertes repentinas. El primero fue Jean de Montmorency, pero no fue el único. Le siguieron uno por uno, nobles que habían estado aquella noche espiando desde las rendijas. Cada muerte tenía algo en común: el mismo frasco de cristal con un líquido rojo oscuro y un breve mensaje. Los rumores crecían como pólvora. Algunos decían que era una maldición, otros que un fantasma se paseaba entre los pasillos. Nadie sospechaba que la responsable de aquel rastro de cadáveres era la misma mujer que caminaba entre ellos con la serenidad de una reina en apariencia intachable. Catalina había aprendido de las monjas del convento de Santa Lucía no solo idiomas y filosofía, sino también rudimentos de alquimia y el uso de hierbas con propiedades letales. Lo que había sido un simple conocimiento académico se transformó en el arsenal silencioso de una mente maestra. Mientras todos la subestimaban, ella experimentaba en secreto con pócimas que podían matar de forma lenta o rápida, imitar enfermedades naturales o generar síntomas imposibles de diagnosticar en la medicina de la época. Uno de los casos más aterradores fue el de Charles de Bourbon. Aquella noche de bodas, Catalina lo había visto reír con una carcajada que la atravesó como una daga. Años después, durante un banquete, Catalina se acercó a él con una copa de vino y una sonrisa. Nadie imaginaba que en esa copa había una dosis precisa de belladona mezclada con arsénico. Charles bebió sin sospechar y horas después comenzó a delirar. Veía figuras sombrías, gritaba nombres que solo él conocía, se revolcaba en su cama con espasmos. Su muerte fue catalogada como locura súbita, pero en el diario de Catalina quedó registrado con un detalle helado: el que se rió primero murió delirando. Cada asesinato tenía un significado simbólico, una correspondencia directa con el dolor que ella había sentido. Catalina no solo mataba, diseñaba experiencias de agonía que reflejaban en cada víctima la brutalidad que le había arrebatado la inocencia. Para ella, la venganza no era solo castigo, era un arte. Pero lo que nadie sospechaba era que Catalina no actuaba sola. En la corte comenzó a reclutar silenciosamente a mujeres jóvenes, doncellas y sirvientas que habían sufrido abusos similares por parte de nobles y clérigos. A ellas les ofrecía algo más que protección, les ofrecía un propósito. Este círculo secreto fue conocido siglos después, en documentos del Vaticano, como la Hermandad de las Lágrimas Rojas. Cada miembro llevaba un anillo con el símbolo de los 3 círculos entrelazados. Sus tareas eran simples pero fundamentales: vigilar, informar y en ocasiones ejecutar. Catalina había creado una red de lealtades invisibles que extendía sus tentáculos más allá de lo que cualquiera imaginaba. Fue con la ayuda de esta hermandad que Catalina pudo orquestar la caída de varios de sus enemigos sin levantar sospechas.
El cardenal François de Tournon, por ejemplo, murió tras ingerir un caldo envenenado durante un ayuno religioso. Su cuerpo fue encontrado rígido, con las manos aferradas a un crucifijo. La versión oficial habló de un ataque repentino al corazón, pero Catalina sabía que la muerte había sido meticulosamente planeada. En su diario anotó: que el clero aprenda que la fe no protege de la justicia. Mientras tanto, Enrique, su esposo, seguía bajo el dominio absoluto de Diana de Poitiers. Catalina fingía respeto hacia ella, pero cada mirada que intercambiaban en los banquetes era un duelo silencioso. Catalina sabía que tarde o temprano llegaría el momento de derribar a la mujer que la había condenado al infierno en su primera noche como esposa. Y cuando ese día llegó, lo hizo con una elegancia cruel. Diana comenzó a enfermar lentamente. Perdía peso, sufría de mareos, sus manos temblaban, su memoria se desmoronaba, todo ante la mirada tranquila de Catalina, que en cada copa y cada plato dejaba su huella invisible. La muerte de Diana fue un golpe devastador para Enrique, pero Catalina no mostró más que un silencio compasivo. En realidad, por dentro celebraba haber derribado a la mujer que había manipulado a su esposo y que había diseñado su tortura. Esa victoria fue para ella el equivalente a borrar con fuego la humillación que la había marcado en la adolescencia. Pero la lista aún tenía un nombre que sobresalía sobre todos los demás: Enrique de Orleans, su propio esposo, convertido ya en rey de Francia. Catalina comprendía que derribarlo sería más difícil que cualquiera de sus otras víctimas. No podía asesinarlo de forma burda, ni dejar huellas que despertaran sospechas. Su muerte debía ser simbólica. Debía sellar con perfección el círculo de venganza que había iniciado décadas atrás. Y ese momento llegó en 1559, durante un torneo en París. Enrique, confiado en su destreza, aceptó enfrentarse a Gabriel de Montgomery en un duelo amistoso. La multitud aclamaba al rey. Catalina lo observaba desde el palco real, con un rostro inexpresivo pero con los ojos fijos en cada movimiento. Cuando las lanzas chocaron, un fragmento atravesó el casco del rey, clavándose en su ojo. Lo que pocos saben es que investigaciones modernas encontraron restos de una sustancia orgánica en la punta de la lanza, como si alguien la hubiera untado con una toxina antes del combate. Enrique agonizó 10 días. Sus alucinaciones, sus convulsiones y su fiebre fueron descritas por los médicos como inexplicables para una simple herida. Catalina lo acompañó durante todo el proceso, con la serenidad de una viuda anticipada. Nadie jamás pudo probar que ella estuviera detrás del accidente, pero en la tumba del rey apareció grabado el símbolo de los 3 círculos entrelazados, el mismo que Catalina había trazado con su sangre en la pared de la cámara nupcial la noche en que todo comenzó. Con la muerte de Enrique, Catalina cerraba un ciclo de más de 20 años de silenciosa represalia. No quedaba un solo testigo vivo de aquella noche. Todos, uno por uno, habían caído. Y la niña que un día lloró lágrimas de sangre se erguía ahora como la mujer más temida de la corte francesa. Lo que pocos saben es que la historia de Catalina no se detiene ahí, porque los archivos secretos del Vaticano, abiertos tras 500 años de silencio, revelan que ella no fue un caso aislado, fue parte de un entramado aún más perturbador, una cadena de reinas y damas nobles que, como ella, transformaron su dolor en armas de poder. Y lo que viene a continuación podría hacer que lo de Catalina parezca casi un cuento infantil en comparación. Catalina de Médici, al culminar su venganza, no solo había borrado a cada uno de los testigos de su humillación, había demostrado que el dolor podía transformarse en un arma más poderosa que cualquier ejército. Pero lo verdaderamente escalofriante es que sus actos no fueron aislados. Los archivos secretos del Vaticano revelan que Catalina fue apenas una pieza dentro de una red mucho más oscura. Un linaje de mujeres que, moldeadas por la violencia y el abuso,
convirtieron el sufrimiento en poder absoluto. Uno de los nombres que resuena en esos documentos es el de María Tudor, conocida como Bloody Mary. La historia oficial la recuerda como una reina sangrienta obsesionada con las hogueras y las ejecuciones religiosas. Pero los diarios ocultos que dejó atrás muestran algo mucho más perturbador. Un catálogo de métodos de tortura diseñados no para castigar, sino para prolongar el dolor. María estudiaba la forma de quebrar la mente antes que el cuerpo, de arrancar confesiones en medio de alucinaciones provocadas por brebajes tóxicos. Lo que para la historia fueron simples persecuciones religiosas, en realidad ocultaba un laboratorio de sufrimiento cuidadosamente calculado. Otro nombre que emerge de esas sombras es el de Isabel de Baviera, llamada en algunas transcripciones Isabel Báthory. Sus cartas cifradas describen experimentos alquímicos realizados en prisioneros, mezclas de narcóticos y sustancias corrosivas que mantenían a la víctima viva durante días enteros, consumiendo lentamente su cuerpo. Oficialmente, estos ensayos eran presentados como investigaciones médicas en busca de remedios, pero en los sótanos de sus palacios, la realidad era un infierno de gritos sofocados tras muros gruesos, donde cada vida se apagaba bajo la excusa de la ciencia. Y entre todas, una figura brilla con un aura aún más siniestra: Lucrecia Borgia. La leyenda ya la pintaba como maestra del veneno, pero lo que se ha descifrado recientemente en sus manuscritos demuestra un nivel de sofisticación que la ciencia moderna aún no logra reproducir. Fórmulas capaces de imitar enfermedades naturales, muertes que parecían accidentes inevitables y que pasaban inadvertidas incluso para los médicos más hábiles de la época. Sus venenos eran tan sutiles que podían actuar durante semanas, deteriorando lentamente a la víctima hasta hacerla parecer consumida por un mal desconocido. Cada frasco de Lucrecia era un arma invisible que sembraba el terror en cortes enteras. La conexión entre todas estas mujeres parece imposible de ignorar. Distintos lugares, distintos tiempos, pero un mismo patrón: traición, humillación y abuso transformados en una maquinaria de poder. Los documentos del Vaticano incluso sugieren que estas reinas compartían símbolos secretos, códigos que solo ellas comprendían. Entre esos símbolos, uno aparece repetidamente: los 3 círculos entrelazados atravesados por una línea vertical, el mismo que Catalina de Médici trazó con su sangre en la pared de la cámara nupcial. ¿Qué significaba en realidad ese símbolo? Algunos estudiosos afirman que representaba la unión indestructible de cuerpo, mente y espíritu, atravesada por el dolor que los unía. Otros creen que era un juramento silencioso entre mujeres condenadas al sufrimiento, una promesa de que ninguna injusticia quedaría sin respuesta. Lo cierto es que el mismo emblema ha sido encontrado grabado en tumbas, manuscritos y joyas de varias cortes europeas. La gran pregunta es: ¿se trataba de un pacto secreto entre reinas, una hermandad invisible que durante siglos operó en las sombras, alimentándose del dolor para reescribir las reglas del poder? La historia oficial prefirió ignorarlo. Prefirió pintarlas como brujas, sanguinarias o simples víctimas de la política. Pero los documentos que hoy salen a la luz revelan una verdad mucho más inquietante. Esas mujeres no fueron ni mártires ni monstruos, fueron estrategas. Transformaron su fragilidad aparente en la fuerza más temida de sus épocas. Y el precio de subestimarlas fue la sangre de aquellos que se creyeron intocables. Imagina ahora las noches silenciosas en los palacios europeos, los banquetes donde cada copa de vino podía ser la última, las miradas cómplices de reinas que sonreían con cortesía mientras escondían en sus mentes planes de muerte calculados al milímetro. Todo bajo la mirada vigilante de la Iglesia, que registraba en secreto cada paso, cada carta, cada veneno, pero que decidió mantener en silencio estas historias por miedo a que el mundo conociera hasta dónde puede llegar la voluntad de una mujer traicionada. Catalina de Médici no fue solo una reina,
Fue un espejo que reflejó lo que ocurre cuando la inocencia es rota en nombre del poder. Y aunque ella murió dejando tras de sí un legado de miedo, los ecos de su venganza todavía resuenan. Porque lo que hizo no fue únicamente personal. Fue un acto simbólico que abrió un camino para que otras mujeres comprendieran que el dolor puede convertirse en arma, que la humillación puede mutar en estrategia, y que las sombras, cuando se alimentan con paciencia, pueden tragarse imperios enteros. Hoy, mientras escuchas esta historia, puedes sentir la tentación de pensar que es solo un relato del pasado, una anécdota oscura enterrada en el tiempo. Pero cuidado, los símbolos de los 3 círculos han seguido apareciendo en lugares insospechados, incluso en edificios modernos, en criptas selladas y en manuscritos que no deberían existir. ¿Se extinguió realmente la hermandad de las lágrimas rojas o simplemente cambió de rostro y de escenario? Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de ese 1 entre 1000 que se atreve a conocer lo prohibido. El resto prefiere cerrar los ojos y seguir creyendo en la versión amable de la historia. Tú has cruzado esa línea. Dime en los comentarios qué otra figura histórica quieres que investiguemos. Puede ser una reina, un emperador o incluso un líder religioso. Tu elección decidirá qué secreto oscuro revelaremos en el próximo episodio. Pero te advierto algo, si lo de Catalina te pareció aterrador, lo que viene hará que esta historia parezca un simple cuento infantil contado antes de dormir.